Creo que todavía la oralidad ocupa un lugar en la convivencia democrática, en la construcción de ciudadanía, en lo sagrado como ritual, como los rituales de la democracia. Y en la transmisión de abuelos a padres, de padres a hijos. Y en este momento, bueno, hace muchos años que integro un grupo, el Paraná Te Cuento, que fue un grupo pionero del cual han salido narradores fantásticos en este momento en distintos grupos. Ha sido un semillero de grupos de narración. Y en este momento, jubilada activa, como me defino yo desde el 2018, estoy trabajando en el departamento de la mediana y la tercera edad con el Club de Narradores, que lleva 30 años. Son 20 mujeres que todos los miércoles, con una militancia, diría yo, van a las escuelas, a las bibliotecas, a los sanatorios, a los geriátricos, a las plazas a contar cuentos. Yo, que trabajé con ellas haciendo una suplencia durante la pandemia, en Zoom, Meet, según lo que teníamos a mano, horrible, y me reencontré yendo a las escuelas en el primer año, me quedé realmente impresionada de maestras, bibliotecarias y chicos saliendo a recibir y escuchando las voces de esos cuentos, de los cuentos tradicionales. Como integrante del grupo Paraná Te Cuento tuve algunas experiencias extraordinarias, que fue ir llevada por la Secretaría de Cultura de Cuba a contar en el Gran Teatro de La Habana, en un festival. Eso fue realmente muy rico porque con el grupo alquilamos una Traffic y recorrimos desde La Habana hasta Santiago de Cuba, bajando en cada pueblo y contando en las plazas. Febrero 20. Después de despedirnos de las personas que quedaban en el ingenio, nos pusimos en marcha para Santa Ana por un camino más corto que el que habíamos seguido 2 días antes. Cuando penetramos en la picada tortuosa nos detuvo un instante al silencio del bosque. Los árboles endebles y no muy añosos se estiran en la lucha por el sol y esparcen en la cima el variado follaje que de apenas deja pasar tibios e indecisos rayos tamizados. Un olor penetrante de maderas en putrefacción se mezcla y confunde con las exhalaciones de los hongos y de los helechos y en alguno que otro caso con la acritud característica de las naranjas amargas esparcidas en el suelo, o con la esencia que destilan las hojas de los árboles que las producen. Resuelto el viaje de regreso por el Gambetta, solo podíamos disponer de 2 días para aumentar en algo nuestras colecciones y arreglar el equipaje. Las cajas en las cuales habían sido guardados los cartuchos con insectos recibieron una buena dosis de naftalina y de alcanfor para preservarlos de los antrenos y otras sabandijas, y una esponja empapada en solución alcohólica de ácido fénico al 50% para impedir el desarrollo del moho y envuelta en estopa. Fueron aseguradas con papel estrujado y paja y llegaron perfectamente a su destino.
Bueno, la definición de transmedia es una definición generada en un encuentro entre productores y algunos académicos, fundamentalmente liderado por Jenkins, y ahí surgió el nombre de transmedia. En realidad era un concepto que venía mucho más antiguo, de la década del 70, pero es retomado y es lo que nosotros hoy por hoy podemos conocer como transmedia. La idea de transmedia es una narración que se despliega sobre distintos soportes y distintas plataformas, pero a diferencia de otros conceptos que parecen similares, como cross-media, el transmedia lo que hace es que haya un universo narrativo, a diferencia de historias, ¿no? De ser una historia en cada plataforma, o lo que era antes, por ejemplo, una adaptación, o sea que es la misma historia adaptada en distintos soportes. La diferencia acá es que es una construcción de un universo narrativo en el cual cada uno es una historia independiente, pero es parte y configurada de ese universo, ese mundo narrativo donde se desarrollan las historias. Por lo tanto, está desarrollado como una idea de expansión. Igualmente, se mantiene el concepto de la nave insignia o de la pieza principal. Aunque ahora los paratextos y todos estos tipos de producciones que están separadas pertenecen al mundo narrativo, igual hay una producción que sirve como articuladora. Aunque los otros, a diferencia, ya no es algo que necesito sí o sí ver todos los elementos, para entender bien la historia y saber mantener la experiencia, necesito entrar a, por lo menos, pasar por la nave insignia. Lo interesante, lo otro que funciona es que son aperturas, puntos de entradas para ventanas, para la entrada hacia una de las historias principales, ¿está? Pero lo interesante que sucede ahí en la narrativa transmedia y en ese concepto es, además de esa expansión del mundo narrativo, que antes no lo veíamos con otro tipo de narrativa tradicional, sí lo vemos, además de esa expansión, la expansión del ciclo de vida de la producción. El ciclo de vida de la producción, por ejemplo, en un film o en una serie, empezaba y terminaba en el desarrollo del film. Lo interesante de la narrativa transmedia es que cada pieza y cada nuevo evento lo que hace es un bucle recursivo virtuoso que lo que hace es generar de vuelta y desarrollar y ampliar y amplificar ese mundo narrativo. Hay varias experiencias. Fundamentalmente el desarrollo de las narrativas transmedia se da en el tema de la ficción y fundamentalmente en el tema de las series. Yo creo que Hollywood todavía quedó atrás de todo el desarrollo, el cine, la industria de cine, quedó atrás y recién empezamos a ver el desarrollo, donde el cambio más grande y paradigmático se da en las series, ¿no? Entonces, ejemplo como Walking Dead, como 24, una de las iniciáticas. Más allá de experiencias previas, como podemos decir el mundo expandido de Star Wars, que sí es un film, ¿no? Una serie de films. Pero, digamos, a nivel de lo que estamos hablando y desarrollos estratégicos pensados en su montón, realmente el desarrollo más grande los vemos en el desarrollo de las series, más que en el cine. Ahora sí, obviamente se empieza a potenciar eso. Y a nivel de no ficción, hay en distintos lugares del mundo hay un desarrollo incipiente e interesante, más que incipiente, lo que pasa es que es menos conocido, como mismo documental, ¿no? El impacto de la ficción es diferente. Y un lugar que ha tomado la delantera, porque ha puesto plata, por ejemplo, el National Film Board, que es el instituto, digamos, audiovisual de Canadá, destina el 25% de ese presupuesto en el tema del interactivo y con desarrollos transmedia. Ahí en una mezcla entre la narrativa transmedia y narrativas interactivas, que no son lo mismo, pero tienes mucho punto de contactos. Entonces hay un desarrollo. Hay una experiencia muy interesante, se ha estudiado mucho, que es Hal Rise, de Catherine Zizek, donde fundamentalmente los usuarios podían, además, tomaron la posta en la producción, contando dónde estaban viviendo, y son unos distintos proyectos en el cual se van, terminó ese High Rise y empezó One Million Tower, que era un derivado de esa narración, con un fuerte desarrollo en lo social.
Entonces esos son casos de estudio. Y después, obviamente, hay muchas referencias, cuando hablamos de no ficción, no tan solo hablamos del documental, hablamos también, por ejemplo, de lo periodístico, y empezamos a ver en distintos medios algunos desarrollos de lo que se llama la narrativa transmedia, o el periodismo, en este caso el periodismo transmedia, y empezamos a ver en América Latina, en algunos medios, universidades, empezamos a ver algunos desarrollos, fundamentalmente, no a nivel industrial, estamos hablando a nivel más de entre investigación, desarrollo de algunas empresas de medios, narrativas transmedias, tanto en Argentina como en Colombia. Brasil, que tiene muy desarrollado el tema de ficción, por ejemplo, en el tema de documental transmedia, no hay producción conocida. Recién, ahora empezó también algo en Chile, pero fundamentalmente los dos polos donde más se investiga en las facultades, se produce y todo, en las universidades, e inclusive en los medios, es en Argentina y en Colombia, fundamentalmente donde uno empieza a ver. No por nada hay carreras más específicas en los dos lugares que tienen que ver con las narrativas transmedia. Es medio difícil hablar de las producciones que uno hace a veces, pero sí podemos decir que han sido pioneras en el tema de la investigación y el desarrollo, en la investigación, acción, ¿no?, de la producción. Fundamentalmente asociado a producciones que tenían que ver con el documental y fundamentalmente con el tema de investigación periodística, asociados a ese tipo de producción. Y sí, aunque son producciones independientes y de bajo costo, tampoco son de tan bajo costo, ¿no? Para que tengas una idea, la última producción que es sobre el tráfico de personas de cuestiones sexuales, como es Mujeres en Venta, insumió arriba de $50.000, $60.000. Claro, cuando una producción de las grandes de estudio, que estamos hablando, son de $250.000, $300.000, un proyecto documental transmedia, es muy chico. Pero igual para Argentina es mucho conseguir eso. Por eso también, lo que decíamos antes, y en la ficción, por ejemplo, hay que tener ese dinero. Pues ese dinero, si no, se destina al desarrollo mismo de la producción, que es la que por lo menos hoy reditúa el dinero. Entonces es más complejo, pero sí se puede hacer. Y hay que entender que el transmedia siempre se lo asocia al tema de los medios digitales de última generación, y no es eso tampoco, sino que es una articulación en el cual estas plataformas también insumen todo, digamos, voz humana, el territorio, los medios tradicionales. Es una congruencia de un montón de factores, espacio, tiempo y narrativas en ese mundo que articulan todas esas historias, y que no tan solo están en el tema de lo tecnológico digital, sino en la buena articulación. Pieza de podcast número 1, redes sociales. Las redes sociales atraviesan toda nuestra vida. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube son algunas de estas que son las más conocidas. Generan entrecruzamientos entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo social. Porque lo que pasa en las redes sociales atraviesa la realidad y viceversa. Las redes sociales son plataformas digitales conformadas por comunidades de individuos con intereses, con actividades o con relaciones en común. Funcionan como un medio para comunicarse, para entretenerse, también para intercambiar información. Puede también tener fines educativos, comerciales o políticos. De acuerdo con el informe preliminar de Consumos Culturales 2022 del Ministerio de Cultura de la Nación, más del 90% de la población usa redes sociales. Como casi todo, las redes sociales tienen ventajas y desventajas. Son inmediatas y son masivas. Esto quiere decir que la información, los videos, las publicaciones, las imágenes
se transmiten y se comparten en tiempo real en cualquier parte del planeta. Depende de la intención de quien las use, puede ser un canal de enseñanza o aprendizaje, también entretenimiento o intercambio de información e incluso también brindar oportunidades laborales. Pero también puede generar situaciones de riesgo como fake news, desinformación, grooming o acoso. Uno de los grandes inconvenientes de Internet y en especial de las redes sociales es la facilidad con la que información privada o confidencial puede hacerse pública y también caer en malas manos. Desde la ubicación que registra nuestro celular con nuestro GPS, nuestra edad, nuestras direcciones, nuestra tarjeta de crédito, nuestras cuentas bancarias pueden ser utilizadas con intenciones que no conocemos. Además de que generan problemas sociales, políticos y económicos por la gran circulación de fake news o de noticias falsas. ¿Está bien? Fake news, ¿lo dije bien? Las fake news o las noticias falsas pueden contribuir a la desinformación, a esparcir rumores o también ideas delirantes. Radicalizar la opinión que tengamos sobre un tema. Esto genera rivalidades y falta de información confiable para tomar decisiones importantes en nuestras vidas individuales y también colectivas. Porque a la larga, en las redes, solo consumimos opiniones semejantes a las nuestras. Y desacreditamos todas las demás, haciendo que se transforme en un lugar repleto de posiciones extremistas. Pero, ¿qué es lo que no vemos en las redes sociales? ¿Cómo alcanzan tanto éxito y masividad? ¿Quiénes determinan qué es lo que vemos? Eso te vas a enterar en los siguientes podcasts que estamos haciendo. La idea de esta alfabetización transmedial en realidad nace de una idea de transmedia storytelling, ¿no? Que es un contar transmedial, ¿no? Y desde allí se ha desarrollado con otro concepto un poco más amplio. Esta idea de narrativa transmedial es la capacidad que tenemos todos, hemos tenido nosotros también como niños, pero no nos dábamos cuenta, de utilizar a un producto narrativo y de utilizarlo con medios diferentes. Yo me acuerdo cuando eras pequeña, pues podría ser Batman también, el ejemplo que hemos utilizado antes, ¿no? Utilizamos a Batman, no era el ejemplo mío, pero es que creo que Candy aquí nadie lo conoce, entonces utilizamos a Batman, que el contexto más o menos es el mismo. Tenemos a Batman como cartoon, como movie. Entonces hay una narrativa diferente que depende también del medio, pero después tenemos un videojuegos, pero tenemos también la muñeca de Batman, eso es un poco más femenino de jugar con las muñecas, pero mi primo sí que tenía una muñeca de Batman y a mí me gustaba mucho. Y era una manera de crear un mundo transmedial y de narrar historias utilizando un medium diferente cada vez que tú tenías una historia a narrar o a contar. Entonces, en este sentido, esta narrativa te permite de utilizar medios diferentes y de utilizar las posibilidades que este medio tiene y de ampliarlo, claro, ¿no? Y ahora, pero, ya tenemos más medios, porque nosotros no teníamos al Facebook o al Twitter o a las redes sociales así, tampoco Internet, yo no lo tenía. Y ahora sí que esta narrativa se puede poner también online, compartir con amigos y hacerla más horizontal, ¿no? Sin una verticalización de poder que aún hay, pero en teoría se puede ser más democrática si quieres.
Hay muchos ejemplos de literatura que utilizan medios diferentes, también si es una niche, ¿no? Es algo de pequeño, pero hay muchos ejemplos. Y claro, esto funciona bien cuando, por la enseñanza, por ejemplo, porque claro, enseñar textos clásicos, ¿no? De forma clásica, con el libro clásico tenemos que leer, con estudiantes que cada día tienen esta capacidad, habilidad que, como se decía antes, es innata, es algo que tienen, ¿no? Embedded, de utilizar medios digitales. Claro que muchas veces, no digo que se aburren, pero ya vamos para allá. Y claro, la posibilidad de ponerlo, el mismo texto, de trasladarlo al digital, de interagir en una página Facebook, que los que hacemos nosotros, comentamos los textos en una página Facebook, que está cerrada, es por los estudiantes, pero allí vamos. Da una estructura diferente, no solo de la narrativa en sí misma, sino de la crítica a la narrativa o al texto que vamos a leer. Y da una motivación más a los estudiantes para interagir. Y esto me ha pasado la semana pasada en Viena. Estábamos en Viena por otra conferencia y un colega que da clase de matemática me decía que desde cuando él utiliza el medio digital para sacar deberes en la máquina con un software que hace el texto, y los estudiantes se lo encuentran en el digital, siempre intentan contestar a la pregunta. Nunca le dejan la página blanca, no, porque se lo leen como una suerte de lucha, de juego, ¿no? A ver si gano, si voy a ganar el profesor en este sentido sería. Y entonces esta capacidad también de poner al digital obras literarias clásicas, que hay algunas que ya se han trasladado al digital, pero también crearles otras para que puedan ser útiles en la enseñanza, pero no solo en este sentido. El autor, creo que de vez en cuando, el autor clásico, de literatura clásica, ¿no? Se sienta como de perder poder, de no controlar lo que está pasando, y no a mucho entre ellos le gusta dejar este poder del autor, ¿no? Porque claro, estas obras además normalmente se ven como una colaboración de más que un autor, ¿no? Porque es raro que un autor sepa también utilizar al medio también para crear código o para poner imágenes, audios o imágenes visivas, y claro, en este sentido es más una colaboración. Nos olvidamos siempre que la colaboración siempre ha existido, porque yo siempre empiezo diciendo Miguel Ángel no ha hecho su Capella Sistina solo, entonces es claro que, pero en este sentido de la literatura normalmente hay el nombre del autor, y también Foucault y Barthes decían que el autor está muerto, pero no, es vivo, y lucha con nosotros, digo yo, pero claro que hay unos que son los más jóvenes, sí, es verdad, los más jóvenes que sí que se empiezan a colaborar con programadores o con artistas visivos, y trabajan juntos para crear nuevos textos. Hay uno que se llama Inanimate Alice, pues que se lo van a buscar en Google, les sale muy pronto, es muy fácil, que ya son 4 episodios. Es esto, ¿no? Es la literatura en episodios, y no la literatura en un volumen, pero en episodios, que es un ejemplo muy, muy bueno de lo que puede ser la literatura transmedial, porque esto es un texto de literatura, pero también es un texto utilizado para las enseñanzas, para dar clase. También se ha sacado una página Facebook, del otro lado hay Twitter que comentan esto. Es un mundo, ¿no? Lo que una autora una crítica que se llama Susana Tosca, llama Transmedial World, ¿no? Eso es un mundo transmedial que se ha construido.